buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por venir, sobre todo en una hora comprometida como la de la siesta, es importante. Bueno, yo soy Adrián, propietario del restaurante Miga. En Miga, bueno, abrió en el 2016, era mi pequeño restaurante, el primer restaurante que montaba. Y hicimos una cocina sin stock, que significa que tenemos muy pocas neveras. Nosotros no acumulamos producto ni almacenamos producto, sino que nosotros tenemos una relación muy intensa con nuestros colaboradores. Y colaboradores son aquellos que participan en cualquier proceso de elaboración o construcción de nuestro ejercicio, que es dar de comer e intentar que disfruten nuestros clientes, ¿no? Entonces nosotros utilizamos productos muy frescos. De hecho, hoy estos días cuando estábamos programando esta actividad, yo no podía definir el menú, porque el menú prácticamente se define al día. ¿Qué significa? Que si hoy no hay lubina, en el restaurante no va a haber lubina, o si la lubina está muy cara, yo no la voy a pagar muy cara para que luego a mis clientes tenga que cobrarle muchísimo, sino que nos vamos a adaptar, ¿no? Y para ello tenemos que tener unos conocimientos que obviamente he adquirido pues, en alta cocina, en cocina tradicional y sobre todo comiendo mucho porque es como más se aprende el gusto, ¿no? Nos basamos sobre todo en la cocina de raíz y no maltratamos el producto. Nosotros consideramos que tenemos unos productos maravillosos. Galicia tiene una despensa pues muy rica, pescado, huerta, carne. Podremos hablar de que un restaurante en Galicia podría solo hacer acopio de los productos gallegos. Nosotros no nos cerramos solo a productos gallegos, obviamente, porque queremos que la despensa ha de ser más amplia, pero siempre que sean excelentes y cumplan con aquellos requisitos que nosotros consideramos de alguna manera lógicos y honestos, ¿no? El sentido común para nosotros es una palabra muy usada porque cuando había la crisis, por ejemplo, del transporte, en nuestro restaurante casi no faltaba ningún producto. Esto es debido a que yo con un coche puedo ir a Valdallo, de donde yo vengo, de donde yo soy, y con mis vecinos hablar y conseguir productos como, por ejemplo, uno que os traigo hoy, que es unos guisantes lágrima, ¿no? Que estamos ahora en plena temporada, el llamado caviar verde. Traemos productos pues como unas cacheiras que íbamos a Orense a por ellas, nos las ahumaban allí, entonces no teníamos el problema de a lo mejor otros restaurantes que traen productos de cualquier parte del mundo o incluso que son de Galicia, se van a China y vuelven a Galicia otra vez, ¿no? Si hablamos de sostenibilidad, esto para mí es un sinsentido y teniendo unas joyas como tenemos aquí, pues ¿para qué voy a invertir en ello? Entonces la temporada es muy importante y ahora mismo estamos con temporada de erizos. Para mí el erizo es la mayor expresión a yodo, a mar que pueda haber en la cocina, quizás junto con la del alga codium y junto con el percebe. Me gusta muchísimo el erizo, desde pequeño como erizos, es para mí muy importante y tanto que lo es que nuestra primera imagen del restaurante, que ahora ya hace 8 años que lo abrimos, era un erizo, ¿no? Entonces, fíjate si es importante. ¿Qué os traigo hoy? Hoy os traigo la última comanda, que la última mesa que entró en el restaurante a comer, se comió lo que os voy a cocinar yo y a vosotros. No podíamos programar un menú previsto porque no sabíamos lo que iba a haber hoy. Hoy empezamos la semana, hoy martes, ayer descansamos y hoy traemos unos erizos, un ericito. Este erizo viene de aquí de Coruña, lo traemos ya limpio. ¿Tenemos imagen que salga en la pantalla? Sí, sí, porque así no... Y lo hemos limpiado, simplemente dejamos las yemas, las gónadas del erizo, aquí no sé si voy bien, limpitas, sin trabajo, un poquito de algas porque al final es importante que cuando nos estamos comiendo algo, si podemos acercaros mucho más al medio en el que trabaje o en el que nazca ese producto, pues se agradece. Y lo vamos a hacer con guisantes lágrima. Los guisantes lágrima los hacemos a la brasa. Nos hemos hecho una pequeña brasa aquí, traemos carbón, está obviamente calentito, el carbón. Le vamos a dar un poquito más de caña. Esto lo podríamos hacer en casa. Pues el guisante lágrima, hay muchas variedades. Obviamente mucha gente piensa que es un guisante que está muy joven. Y sí, es cierto. Pero además de que ese guisante sea joven,
lo que ha de tener es una variedad especial, ¿no? Y se ha de recoger en momentos en los que no le ha pegado demasiado la luz. Si le ha pegado demasiado la luz, el guisante ha absorbido, ha consumido toda esa savia, ¿no? Durante el día se prepara la planta para consumir esos azúcares, esos líquidos, ¿no? Entonces lo van a consumir. Nosotros lo cogemos por la mañana o por la noche, ¿vale? Para meterlo en cámara y que no se nos consuma. Esto tiene una vida de 2 días prácticamente, y si nos pasamos con temperatura, pues lo estropearemos. Nosotros lo que hacemos es con un coladorcito, esto lo hacemos igualmente en el restaurante en una brasa normal, ¿vale? Cuando hablo de no estropearlo, lo vais a ver muy claro en este producto, porque es de lo más sencillo. Es más, vamos a aprovechar, si queréis coger y pasaros el bol y probar unos guisantitos, os lo vais pasando y veréis que el guisante lo que hace es explotar en la boca, tiene mucha agua, y como vais a ver el tamaño es muy pequeñito y eso complica mucho el desvainado. ¿Por qué? Porque se estallan, ¿no? Y si yo no soy muy delicado cuando lo estoy sacando de la vaina, lo que va a ocurrir es que estalle en vuestras manos y luego lo que buscamos, que es lo que estáis viviendo ahora, que es que estalle un poquito en la boca, es dulcito, ¿verdad? Pues entonces lo vamos a perder, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que he echado es el guisante que tenéis ahí, le he puesto cremosidad con un poquito de aceite, nos vamos al colador. Y si no nos quemamos, obviamente en el restaurante no lo hacemos con un cacito pequeño, ni lo soplamos al cacito, tenemos una brasa y meneamos brasa, pero lo queríamos adaptar a lo que tenemos aquí. El olorcito a guisante, a verde, empieza a subir, es muy poco tiempo el que le estamos dando. No queremos que se cueza, esto cocerlo sería un asesinato, digamos. Esta variedad de guisante lágrima es el guisante bravo. Y como bien os decía, esto viene de Valdallo, exactamente de Rebordelo. Si alguno conoce esa zona, pues podrá saber dónde está. Una zona con bastante humedal y que el guisante lágrima lo que quiere es humedad. Con las vainas de los guisantes la aprovechamos y la vaina lo que hacemos es en una olla a presión, durante media hora la cocemos, la trituramos y hacemos una crema de vainas maravillosa. Es una crema de guisantes muy, muy rica. La vaina está muy tierna, la podríamos comer prácticamente como un tirabeque. Y para que os imaginéis por qué le llaman caviar verde, el kilo de guisante son 120 euros el kilo. Imaginaros la diferencia que tenemos a otro guisante habitual. Como os decíamos, hacemos una cocina muy, muy sencilla. Por lo tanto, erizo limpito, guisante, un poquito de aceite. Vamos a poner un poquito de sal en escamas y una punta de pimienta. Revolvemos otro poquitinho y nos vamos a la propia concha del guisante. Y tan sencillo como esto sería nuestro platito de erizos con guisantes. Al final con una cuchara nos vamos a llevar... Sí. Oye, ¿no os los habéis acabado? Estáis vergonzosos, ¿no? Luego los volvemos a pasar. Sobre todo, interrumpid en lo que queráis. Esto tiene que ser cercano y tiene que ser como de andar por casa. Si no, yo me pongo nervioso y hablo demasiado. Entonces, si me interrumpís, os digo dudas, os voy respondiendo a vuestras dudas y es todo maravilloso. Mira, los guisantes no se les quitaba antes la piel por dentro, a la vaina. A la vaina, no. Realmente... Vea de que se le quitaba una piel. Claro, yo estoy hablando de... De lo mejor cuando yo no estaba todavía. No, tú no habías nacido. Yo no había nacido. Estaban los cuernos de la luna. Pero... Parece que
que se le quitaba por dentro la piel. Una piel. A ver, hay un guisante que es también parecido a este bravo, pero sin ser el guisante lágrima, es un guisante mucho más, Los guisantes no se apreciaría, no. más hecho y se le quitaba la propia piel de lo que es la vaina, o sea, el guisante, no la vaina. Nosotros repelaríamos por dentro y lo que va a hacer es que tiene dos lóbulos y se quedarían esos dos lóbulos que serían muy tiernos y muy jugosos y se parecería un poquitito a lo que sería ese lágrima. Pero lo que es la vaina, sobre todo la vaina, cuanto más viejo es el guisante o más duro es el guisante, la vaina está para protegerlo, es el abrigo, digamos, ¿no? Por lo tanto, si el guisante es muy grande, la vaina va a ser mucho más leñosa y no la podríamos comer. ¿No? Pero sí que, bueno, que yo conozca, no hay ninguna... Claro, yo a lo mejor te estoy hablando de antes de la guerra. A lo mejor. Igual eran otros asuntos entonces que había que aprovechar hasta la piel del guisante de dentro. Nos vamos con otro producto de temporada y empezamos con la vieira. Obviamente todos estos productos diréis que los podéis conseguir todo el año en el supermercado, congelados, etc. Nosotros trabajamos en fresco y trabajamos en fresco la vieira. En este caso tenemos una vieira de Ferrol, ¿no? Producciones limitadas, es como la zamburiña negra de Ferrol, son producciones muy limitaditas, temporada exacta y no la tenemos todos los días. Mayoritariamente trabajamos la vieira de Cambados, que es la que más conseguimos, ¿vale? Pero sí que es cierto que, bueno, hoy teníamos Ferrol y aprovechamos. Me traigo un poquito de agua de mar y lo que cogemos, bueno, tenemos la vieira, hemos sacado el músculo, es una vieira hermosa y lo que hacemos es meterla en agua de mar. La traíamos ya con un tiempo de agua de mar. ¿Por qué la ponemos ahí? La ponemos en agua de mar para aportarle la salinidad necesaria. Esto mismo hacemos con los pescados. Nosotros un lomito de merluza, por ejemplo, lo dejamos durante unos 20-30 minutos sumergido en agua de mar. Eso lo que le va a aportar es la salinidad exacta para que el punto de la vieira tenga una textura más tersa, ¿no? Lo que va a hacer la salinidad del agua de mar es contraer un poquito el pescado, la carne del producto que introduzcamos ahí y no se va a pasar. Si yo lo dejase durante 40 minutos no iba a estar salado, iba a absorber solo la sal necesaria. En cambio, si yo me paso agregando sal a un plato, sí que ahí podríamos tener un problema porque ya no podríamos retirarlo. En este caso traemos la vieira, llevaría un ratito, no sé, en agua de mar, vamos a dejarla un poquitito más y lo que vamos a conseguir con ello es eso, que se queden, vamos a pensar en una carne de membrillo, por ejemplo, ¿no? Nosotros el bonito, que es un pescado que suele por naturaleza quedarse bastante seco si lo cocinamos mucho, lo que hacemos es introducirlo en agua de mar, aquí sí que nos vamos a 40 minutos y no por salinidad, sino por textura. Al final lo que va a hacer es comprimirse más, nos queda mucho más terso y cuando le pasamos el cuchillo se corta mucho mejor y la textura en boca va a ser mucho más jugosa y mucho más agradable. Si luego lo pasásemos sobre la sartén, nos quedaría el núcleo más crudito y una textura muy, muy agradable. En la merluza, ¿qué nos ocurre? Va a absorber toda la sal necesaria y lo que va a pasar ahí es que cuando la cocemos, por ejemplo, nosotros la hacemos a 65 grados durante unos 20 minutitos más o menos, va a salir muy blanquita, muy, muy nacarada y cuando le ponemos el tenedor encima se van a salir esas hojitas de la carne del lomo de la merluza, esa, bueno, lo que visualizamos muchas veces y sobre todo en el bacalao, ¿no? que da la hoja, vale, pues lo conseguimos con la merluza igualmente. Y si haces eso ya no es necesario salar. No es necesario salar, cambiamos agua de mar por sal y así nunca nos vamos a pasar de punto. Pero no dices cocinar en agua de mar, ¿no? No, es una preelaboración, digamos, es esa salazón. Muchas veces cuando le ponemos sal al pescado se suele echar un poquitito antes para que coja cuerpo, ¿no? Pues esto es lo que nos va a hacer el agua de mar y además que nunca nos pasaremos de punto de sal. Si lo hacemos sobre alguna excepción de patata o alguna verdura, ¿necesitamos echarle sal a eso o será suficiente? No, a eso sí que le echaríamos sal. Digamos que por un lado nosotros solo estamos salando este producto. Nosotros vamos a hacer nuestra vieira a la gallega, digamos, la que teníamos en el restaurante. Para ello traemos un sofrito, el típico sofrito de tomatito, jamoncito, cebolla, ajo, ¿no? Ese rostrito tan rico y tan goloso que caracteriza la vieira a la gallega, pues nosotros lo traemos aquí. Y para esto hemos agregado sal aparte, la necesaria. No tenemos jamón y lo vamos a utilizar aquí con lacón. Y traemos un caldo. Este caldo lleva huesos de lacón, lleva alga kombu, son esas hojas grandes de algas que vemos cuando hay mar de fondo que se quedan en la orilla, que suelen ser palmas grandes. Ponemos
kombu y ponemos unos tomates que quemamos previamente por fuera. Esto lo metemos tanto por tanto. Digamos que si yo tengo 1 kilo de lacón, kombu y tomate, pongo 1 kilo de agua. Lo ponemos durante 15 minutos en olla express y nos quedará un caldo untuoso. No sé si lo estoy jugando, si no. Nos queda un caldito, como veis, súper cremoso. El alga no nos va a dar un aporte de sabor demasiado intenso, sino que nos va a dar ese punto de mar, que nos va a haber algo ahí de mar que recuerda, pero que no sabemos bien lo que es. El tomate nos va a endulzar esa parte del lacón, ¿vale? Y el lacón obviamente nos sabe a Galicia y más a estos momentos, ¿no? Entonces, vamos a calentar por un lado el sofritito. Sofrito, ponemos ajo. Ponemos cebolla, nosotros ponemos por cada cebolla 3 dientes de ajo. Lo pochamos mucho hasta el punto en el que está más que caramelizado. Esa cebolla que conocemos como caramelizada, pues tenemos que llevarla a más cocción todavía. Y luego ponemos un poquitito de tomate, lo trituramos, y entonces la cebolla, al pocharla tanto, se ha deshidratado. Cada vez que caramelizamos lo que estamos es deshidratando, se va consumiendo. Nosotros ponemos esta olla así de cebolla y cuando la pochamos acaba por aquí, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Ha evaporado toda esa parte de agua, ¿bien? Entonces, ¿cómo hidratamos esa cebolla que hemos deshidratado tanto? Porque yo tengo aquí, pues, esto es un sofrito, bien marroncito, como veis, lo voy a hidratar con el tomatito triturado. Reducimos hasta conseguir esta pasta cremosa y ya tendríamos el sofrito de nuestras vieiras. El agua de mar, sobre todo para productos que no necesiten muchísima cocción, es muy agradecida, sobre todo por la textura, porque a veces las texturas pueden llegar a dar grima y en este caso esa textura nunca nos daría grima. Si tuviéramos agua de mar, podemos hacer agua y sal y degustación. Exactamente, pues por 1 litro de agua pondríamos entre 35 y 40 gramos de sal. Y nunca coger agua de mar directa del mar, porque además de agua de mar vamos a coger todo lo que hay alrededor. Entonces, muchas preguntas, bueno, ¿puedo coger un poquito de agua de mar, pero es que están rompiendo las rocas? No, el agua de mar previamente ha sido higienizada, entonces evitamos sustos de barriga. Bien, y marcamos la vieira. No tendríamos ni que hervir el agua para hacer el mix. Nosotros muchas veces cuando no tenemos, se nos ha olvidado o no tenemos agua de mar, lo que hacemos mix de sal y agua. Lo dejamos en un bol, lo diluimos y ya estaríamos. Secamos bien el producto después de sacarlo del agua de mar, porque si no lo que pasará es que el agua de mar se va a mezclar con la parte de la proteína. Seguramente hemos visto muchas veces que cuando cocinamos pescado o lo cocemos, entre las láminas del pescado salen como unas burbujitas blancas, ¿no? Una cremita blanca, que eso es la proteína que se ha cuajado. Entonces, si el agua de mar se mezcla con esa proteína, pues se queda como un engrudo ahí en el medio. Entonces, importante secar siempre bien antes de cocinar. Para terminar la vieira traigo un poquitito de pan. En este caso son unas escamitas de pan. Nosotros utilizamos a veces pan seco y otras veces lo mezclamos con panko. Panko es un pan rallado japonés que tiene como unas escamitas. Ahora está muy de moda para rebozar porque bueno, pues se queda como más rústico el rebozado, ¿no? Y si pues vamos a mojar con una salsa se impregna más. Nosotros hacemos una mezclita de pan y lo tostamos en el horno con un poquitito de sal y cuando sale del horno en caliente espolvoreamos con pimentón ahumado. Al final, si os dais cuenta, lo que tenemos al final son todos los puntos de unas vieiras a la gallega. Tenemos el pan que le ponemos para que gratinen, tenemos la cebolla, el ajito, el jamón, en este caso lacón. Vamos con el caldito de lacón.
Y vamos a terminar, por último, para que no se nos humedezca y se nos quede crujientito, con este punto de pan. Nuestra versión de las vieiras a la gallega. No inventamos nada, sino que procuramos no estropear. Es uno de los platos más conocidos en Miga, quizás después de la pandemia más en muchos lugares, han sido nuestros callos, ¿no? Y vengo yo aquí hoy a hablaros de callos, manda narices, ¿no? Para mí es uno de los platos que más me gusta cocinar. Sí que es cierto que por agenda quizás no estén todas las elaboraciones de mi restaurante, pero en esta sí. En esta no se hace si yo no hago la mezcla de las especias. Todavía tiene esa parte romántica. Entonces nuestros callos nos lleva 3 días hacerlos, y no es porque seamos lentos haciendo algún proceso, ¿no? Porque entre remojos, desalados y reposos, porque para mí los callos tienen que reposar para coger cuerpo, nos lleva 3 días. Y aquí sí que hablo de las abuelas. Muchas veces, sobre todo en la entrevista, me hace mucha gracia a veces, ¿no?, que parece que los cocineros resucitamos abuelas y que tenemos de 5 a 6 abuelas, ¿no? Yo tengo 2 y la verdad es que tengo unos callos maravillosos, de pasión de nieto también puede ser. Y nuestros callos, pues lo que se diferencia de otros es la untuosidad, que como veis están calientes y le cuesta caer del cazo, ¿no? Son lo que le llamamos los callos mudos, los que pegan los labios, ¿no? Yo recuerdo siempre que cuando me tomaba una tapa de callos y me secaba con una servilleta de esas típicas que nos limpian, ¿no?, te queda un trocito pegado en el labio. Bien, pues yo buscaba esa sensación. Al final muchas veces vivimos de recuerdos y eso nos emociona mucho. Comemos todos los días ya y por eso no hay problema. Entonces, nosotros hacemos los callos, garbanzos. Traemos garbanzos de aquí, no tengo por qué traerme garbanzos de México si los tenemos en España, ¿no? Entonces utilizamos garbanzo de aquí, ecológico. Traemos los chorizos de Orense, traemos las cachuchas de Orense también, patas. Tenemos pata de cerdo, parte de ternera, tenemos vientre, y lo que le ponemos a mayores para que estén tan untuosos son tendones, ¿no? El tendón de Aquiles, lo que hacemos es lo cocemos durante mucho tiempo y hacemos un jugo, o sea, es una gelatina pura y dura, en la que eso es donde cocemos, pues para mí, una de las maravillas de nuestra casa. Son unos callos muy colorados. En la Costa da Morte muchas veces lo que se hace en muchas casas es que cocemos los callos con unas cebollas y unos ajos. Eso lo retiramos y lo vamos a triturar, hacemos como un majado, una cremita, que vamos a sofreír con un poquito de aceite y lo terminaremos con unas cucharadas de pimentón. Este rustrido se lo agregamos al final a los callos. Lo mezclamos y ya por las orejas de la cacerola le damos cariño para que esa parte de tendón, ¿no?, con ese sofrito se acaben ligando y no se nos quede, digamos, que una capa de grasa por encima del guiso y sea más difícil. No son ligeros, obviamente, no os voy a mentir, y quizás no sea la mejor hora para tomarse unos callos, pero bueno, para probar por lo menos, ¿no? Empezamos con guisantes, que era muy verde, pero vamos a la chicha, la de verdad. Entonces, aquí la presentación no tiene mayor hablaba de la pandemia porque se conocieron mucho. Nosotros en pandemia, cuando no nos dejaban salir a tomar callos, nuestra tapita de callos los domingos, que para mí eso es religión, no hay domingo sin callos ni misa, entonces no nos dejaban y vendimos 800 kilos para toda España de callos. Adrián, pero ahí la clave es un poco la proporción, entiendo, ¿no? Porque con semejante cantidad de especies, sí, para que se armonice y tenga... Exactamente, al final sí que tienen mucho pimentón, a diferencia de otras zonas, ¿no? Son muy colorados, pero sí que es cierto que por eso hago yo la mezcla casi siempre. Sí que los garbanzos me lo pueden cocer mis chicos o limpiarme el vientre o tal. Para mí eso también es muy importante.
lo comentábamos antes, para mí el callo es algo delicado porque lleva casquería y lleva el vientre. Y si el vientre no está bien limpio, ya no podemos empezar a hablar. Es muy delicado para mí eso. Nosotros limpiamos muchísimo los callos y luego todo tiene que estar equilibrado. Tampoco, aunque me gustan pegajosos, no densos, no me puedo pasar porque si no, pues os acompañaré durante todo el día en la digestión y tampoco es importante eso para mí, sino que quiero que salgáis ligeros. Pero sí que la proporción de especias es la clave. Lo que más lleva es pimentón. Y hasta ahí puedo decir ya que ya... Sí. ¿Se podría hacer algo similar con guisantes normales en época recién abiertos? ¿Se podría la misma técnica? Sobre todo, digamos que si no tenemos plantada, por ejemplo, la variedad, o sea, alguna de las variedades lágrima, ¿no? Que una de las características de la variedad lágrima, además de esa acuosidad, es esa parte que es parecido a una lágrima, la forma, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Cuando un guisante está muy, muy joven, de la variedad que sea, lo retiramos y cuanto menos tiempo pase, desde que lo abres, lo limpias, hasta que lo consumas, podrías recrear un poquitito esto. Otra versión... Como el erizo, bueno, porque nos han dicho un fan del erizo, sí. Lo he comido toda la vida. Vale, es muy corta y se consigue cuando se consigue. Correcto. ¿Con qué se podía sustituir? Aquí, pues por ejemplo... Y por ejemplo, te vas a hablar de receta, claro. Exacto, mira, pues si hacemos una cremita de mejillones, yo a veces los erizos, cuando hay muchos, compro muchos y pues a lo mejor los envaso y los guardo en alguna bolsita para cuando no tengo, ¿no? Porque, como bien dices, y aparte con el mar que hay, pues estuvimos unas cuantas semanas sin ellos. Entonces, si tú coges unos mejillones, por ejemplo, coges un poco de cebolla, un poquito de mejillón, unas hebras de azafrán, bueno, todo eso haces un pochadito, le pones un poquito del caldito de los mejillones, ¿vale? Lo trituras todo y lo cuelas. A partir de ahí le echas 2 yemas de huevo, ¿no? Más o menos para medio litro de mezcla, 2 yemas de huevo. Y te haces casi como una crema pastelera, un puntito de maicena podría ir bien, casi como una crema pastelera, esa textura, ¿no? Entonces la pondríamos en la base de lo que es el erizo, lo cubrimos con los guisantitos y te tienes pues una larpeirada al final, una larpeirada. Y el mejillón, sí es cierto que lo podemos conseguir fácilmente durante todo el año. Pero bueno, que estos guisantes, o cualquier guisante que sea dulce, para mí acariciado con un poquitito de brasa, que le da ese humito, ¿no? Y después le pones una yemita de huevo, un poquito de jamón, lo mezclas todo y para mí es una maravilla. Quizás... Cuando abrí el restaurante sí que buscaba hacer muchos pinos puente, era más joven y quería, digamos que mostrarle a mis clientes todo lo que había aprendido, ¿no? Desde que había estudiado para cocinero y de todo lo que había aprendido en las cocinas en las que había estado. Ahora mismo creo que lo más simple y lo más sencillo, si está bien hecho, escuchando bien en dónde estamos, creo que podemos llegar a emocionar y a hacerlo bien. Entonces, un guisantito rico, un poquitito de una yema de huevos de los buenos, ¿no? Tendríamos un plato maravilloso, maravilloso. De hecho, la semana pasada en casa había huevos fritos con guisantes y panceta a la brasa. No me compliqué mucho la vida. Y has presentado una serie de platos y tal, pero fundamental, ¿con qué maridamos? ¿Con qué vinos podrían, o qué tú aconsejarías? Bueno, como buen bebedor, bien, yo aquí en el erizo, obviamente, pues me iría para algo blanco. Vamos a maridarlo con Galicia. Vamos a irnos a vino gallego. Sí. En Galicia tenemos de todo, ¿eh? Hay de todo. Tenemos incluso burbujas. Exactamente. Pues me iría con una burbuja, de hecho. Vamos a ponernos un górgola. Es un espumoso hecho con albariño, ¿vale? Y lo maridaría con eso. En la Vieira, pues me puedo ir a un finca Miña Señora, de Casal de Armán, ¿vale? Me podría ir ahí. En Tinto, o sea, en Los Cayos, no en Tinto, me voy a ir. Pues mira, puedo quedarme todavía en Casal de Armán y hacer una Isabel Millán. La finca Isabel Millán creo que tiene un poquitito de frescor, es un vino vivo a pesar del tiempo y creo que acompañaría, refrescaría y aguantaría totalmente Los Cayos. Y bueno, no es un menú ligero, empecé despacito, pero acabo fuerte. Y acabo fuerte porque
lo último que traigo es un plato que lleva desde el inicio del restaurante con nosotros. Este es nuestro cocido. Esto es un prensado de cacheira. Nosotros cocemos las cacheiras como si fuese un cocido. Agregamos unas habas o unos garbanzos, lo que tengamos en ese momento realmente, un poquitito de verdura, chorizos, un puntito de unto y cocemos las cacheiras. Cocemos las cacheiras hasta el punto en el que están casi sobrecocidas. No sobrecocidas, pero que las agarramos por el hueso y se nos deshuesan solas, ¿vale? Entonces lo que hacemos, no sé si aquí se ve bien, lo que hacemos aquí hay muy poquito magro, muy poco magro. Hay casi toda la gelatina. Aquí tenemos un trozo de la cacheira, aquí tenemos un poquitito de oreja, aquí tenemos morro y tenemos un poquito de magro. Deshuesamos, eliminamos el magro para otra elaboración, unas croquetas buenísimas. Y lo que hacemos es prensamos durante 24 horas. Conseguimos este lingote, ¿no? Este lingote lo que vamos a hacer es plancharlo. He puesto un papel. Cuando tenemos una sartén que no nos fiamos de ella si se nos va a pegar o no se nos va a pegar. No en todas las elaboraciones, pero un trocito de pescado que, joder, estaba maravilloso y cuando le fui a dar la vuelta se me agarró y se me rompió todo. Cogemos un trocito de papel, yo he puesto una gota de aceite sobre el sauté, sobre la sartén. He puesto el papel y encima he puesto la cacheira. Lo que va a hacer es de esa película antiadherente que puede traer una sartencita, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos así porque al ser tanta gelatina, lo que nos puede ocurrir es que se nos pegue y se nos reviente todo, ¿vale? Entonces eso lo vamos a planchar y la idea es dejarlo ligeramente crujiente porque va a estar luego meloso por el medio. Al final es Miga es muy pequeño. Miga tiene 4 fogones, o sea, como en casa prácticamente. Tenemos una brasa y un horno, una freidora y nada más. Los medios no son muchos, es una construcción muy antigua. La Miga tiene 327 años el edificio. Lo restauramos todo, descubrimos todo lo que había allí y nos adaptamos a la arquitectura del propio edificio, ¿no? Entonces metimos la cocina que nos cabía ahí. Damos de comer a unos 40 comensales, ¿no? Entonces con 4 fogones a 40 comensales vamos a 10 por hornillo y eso es correr, os lo puedo asegurar. Entonces, además de eso, nos gustaría hacer un cocido porque para mí es uno de mis platos favoritos, pero no podíamos tener las ollas que requiere, ni luego en las mesas incluso, porque tampoco el comedor es enorme, entonces en las mesas tampoco podríamos poner esas bandejas que la ceremonia del cocido pues debe de ser así, vaya, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido comprimirlo. Lo comprimimos, obviamente no tenemos todas las partes de unas bandejas de cocido, pero sí las que a mí me gustan más, ¿no? Que es la cacheira, yo ahí me pongo tibio. Entonces, esta era nuestra versión del cocido cuando arrancamos, ha ido dando muchas vueltas y, si os fijáis, vamos a ver si ya la tenemos por aquí, ¿veis? Se puede utilizar, o sea, es tan sencillo como esto, o sea, no se ha pegado, solo me ha ayudado un poquito de la espátula para cogerlo y está totalmente crujientita ya, ¿vale? ¿Qué tipo de papel usar? ¿Perdón? ¿Qué tipo de papel usar? Papel antigraso, el papel de horno típico de las tartas, el mío es marrón, pero normalmente es blanco, ese mismo. Sí. Si incluso la sartén, por ejemplo, no se os adapta muy bien, lo que hacéis es esto con las manos mojadas. Entonces el papel va a coger flexibilidad. Entonces vais a poder adaptarlo justo a la sartén donde queráis ponerlo. Bien, ¿con qué acompañamos esta cacheira? No os la voy a poner así, pura y dura. Lo que vamos a hacer es una cremita de base, ¿vale? Y en este caso tenemos patata Kennebec, nosotros la traemos de Coristanco. Nuestro patatero de toda la vida. Como decía, nuestros colaboradores es gente con nombre y apellidos y nos gusta muchísimo eso. Es que muchos han sido incluso vecinos míos que han heredado de sus padres explotaciones vecinas y pues yo tengo la misma conversación. En vez de estar antes en el parque, pues estamos ahora en un invernadero, en una huerta y nos peleamos hasta que tenemos el producto que nos gusta. Tenemos unas patatas, cogemos un poquitito del caldo en el que hemos cocido las cacheiras y por otro lado una sartén, le agrego un poco de agua para aligerarlo, lleva patata, estaba frío, entonces necesitamos aligerarlo. Si le pongo más caldo va a ser demasiado potente. Además, aquí cogemos en una sartén un chorizo ceboleiro,
lo pelamos, lo desgranamos y a fuego lento lo vamos tostando y desgranando más. Toda esa grasita la retiramos y con el agua, el agua del cocido, de la cacheira, las patatitas y la grasita, montamos una crema que es la que tengo aquí y que va a ser la base del plato. Al final, el chorizo ceboleiro tiene ese sabor tan característico y ese color tan característico, a cebolla muy caramelizada. Y vamos a ponerla en el fondo del platito. Y en este caso lo que estoy reduciendo y regenerando son los grelos. ¿Vosotros qué sois, de grelos o de repollo? Qué bien. Pues traje grelos. ¿Podrías repetir un momentito lo que lleva la crema que acabas de pasar al... Patata, agua de cocción de la cacheira y la grasa del chorizo ceboleiro. Sí, si quisieses más potencia, yo lo hago así porque si no se me pasa de potencia. Pero si quisieses más potencia, lo que tienes que hacer es agregar también la carne del chorizo, triturar y luego colar fino. Y ya estaría. Nosotros le ponemos solo la grasa porque consideramos que ya hay contundencia. Imaginaros, la mesa que hoy se comió esto, o sea, empezó ligero, pero acabó con callos y cacheira. O sea, van fuertes. Hace calor hoy, va guay. Los grelos los cocemos con agua, un poquito de unto, ¿vale? Y una vez los tenemos cocidos bastante cociditos, de hecho, aquí hay tallos de grelo, los utilizamos también. Lo que hacemos es, con un poquito de mantequilla, un poquito de aceite, los picamos todos y los rehogamos ahí. Los rehogamos mucho, hasta que se queda, ¿veis? Esta pastita de grelos, que es como cuando tú acabas machacando un poquito la patata y la verdura. Al final, bueno, mis recuerdos son bastante larpeiros y voy a por esas cositas. Entonces, cuando los tenemos ya muy guisaditos, cogemos un poquitito de vinagre, le echamos unas gotitas de vinagre, dejamos que evapore un poco y tenemos esto. Le vamos a dar un poquitito de brillo a la cacheira para que se quede más apetecible. Y esta sería nuestra humilde versión del cocido desde 2016 en nuestro restaurante, que nunca nos cansaremos, junto con los callos, de hacerla. Y bueno, espero que os haya gustado. Estoy aquí para responderos más dudas que podáis tener. Y sí, cuénteme. Solamente la pregunta, pero primero, tiene una pinta tan excelente que casi suelto. Bien, entonces lo he conseguido. Para poder hacer ese prensado en casa, Sí. ¿Qué necesitamos? Vale, podríamos hacerlo incluso con restos de cocido. Hacemos cocido un día, ¿vale? Y nos sobró sobre todo la carne, que tiene que tener gelatina. No podemos irnos a magros. Los magros, nunca. Perdón, interrumpo porque Sí. la pregunta es, ¿qué artículo uso para hacer el prensado? Vale, pues por ejemplo, nosotros utilizamos bandejas como estas, grandes, porque hacemos placas grandes, obviamente. Pero si nosotros tenemos dos tuppers que encajan, ¿verdad? Y el tupper al final nunca llega al final. O sea, nunca llega hasta el fondo del todo, ¿verdad? Entonces, si nosotros encajamos un tupper, nos quedaría aquí, ¿vale? Ponemos 2 cartones de leche encima y le pasamos un papel film con fuerza. Entonces, por los laterales va a salir algo de juguito, es inevitable, ¿vale? Lo ponemos sobre una bandeja para no hacer un estropicio en el frigorífico y esa sería la manera que yo, por ejemplo, los haría en mi casa, con 2 tuppers. Y en ese prensado podríamos incluir los grelos que nos han sobrado. Dentro, no. ¿Por qué? Porque entonces, si
Cuando estaba frío, sí que diría, ostras, pues se puede manipular muy bien. O si es para comer en frío, como decíamos así, como a feira, podríamos hacerlo. Pero si nosotros le damos calor y en la parte que le estamos dando calor coincide que tenemos un taquito de grelo, cuando le vayas a dar la vuelta se te va a desmoronar. Lo que necesitamos es, digamos, que todo elementos que se queden bien pegaditos, ¿no? Y que con la temperatura no se desprendan. Obviamente, si le diésemos mucha temperatura o agua, se nos deshace de nuevo, ¿eh? Mira, lo mejor la caseira, posiblemente, ¿no? La mejor. Lo mejor para hacer prensado. Sí. Lo mejor. Sí. Porque es la que tiene la gente. Exactamente. Yo por eso, además de que es mi parte favorita, ¿no? Digamos, con cacheira lo tienes asegurado porque es donde más contenido tenemos de colágeno. ¿Sabes? A lo mejor alguna pata de cerdo, si se le echa al cocido, también se puede meter en medio, obviamente. O la pata de vaca, claro, si se le echa al cocido pata de vaca, también se le puede poner. Pero digamos que de los elementos, la cacheira, se podría hacer una cosa con la piel del lacón, ¿no? Que si lo hacemos en una bandeja, nosotros retiramos la piel del lacón, que es fácil de retirar, sobre todo, y conseguimos, imaginaros, una piel. Esta es la piel del lacón, ¿vale? Entonces, como decíamos antes en el tupper, ponemos la piel del lacón en el fondo. Encima, calentito, debe estar caliente o atemperado, ¿vale? Y mezcladete, ponemos la mezcla. Prensamos, podemos hacer lo mismo por encima, otra piel de lacón. Entonces tendríamos casi un sándwich, imaginarnos, ¿no? Piel y piel. Si nosotros ponemos esa piel, podemos hacer casi un torrezno. Entonces quedaría todavía más crujiente que esto, o sea, pero es delicado de hacer esa. Conseguir el torrezno, o sea, plancharlo no, pero conseguir el torrezno es delicado. ¿Qué podríamos hacer? Coger en una bandejita, poner este taco, lo planchamos, lo ponemos en una bandejita y tenemos aceite pues, que humee. Le tiramos ligeramente el aceite por encima y lo que va a hacer es generar esas burbujitas del torrezno. Si queréis probarlos, yo no me los voy a llevar, entonces quien le apetezca podéis hincar el diente, está todo para comérselo. La cacheira, pueden pegar a todo, ¿eh? Hacemos kit nosotros y es el que le ponemos. El de hacerlo sí, pero bueno, si no puedes comprarlo y vas a tener Ha sido un placer, ha sido un placer.